queridos hermanos sacerdotes, queridos seminaristas, queridas hermanas religiosas, queridos hermanos religiosos, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, los que están aquí en el templo, como también todos los que en distintos lugares, sin embargo, están unidos a nosotros, participando de la Eucaristía, gracias a los medios. Estamos celebrando la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Esta fiesta solemne tiene lugar en el domingo después de la fiesta de la Santísima Trinidad. Es el gran misterio. La Santa Eucaristía. Santísima Eucaristía, el Santísimo Sacramento. Diríamos ese el culmen de nuestra fe. Para esto ha habido una larga preparación. La Eucaristía sintetiza, por así decir, toda la historia de la salvación. Hay un momento verdaderamente importante en la historia de la salvación, y es cuando el pueblo hebreo sale de Egipto. Es la Pascua, el paso de la esclavitud a la libertad. Después de 400 años de estar sometidos a trabajos forzados y a toda clase de vejaciones y maltratos, ahora comenzarán una vida de libertad. No será fácil. Viene la 9ª plaga, que es la muerte de los primogénitos de Egipto. Este será el punto de quiebre para aquel imperio, para el faraón egipcio, dejándoles salir a los hebreos. Pero hay algo muy importante y muy significativo, y es que los hebreos, siguiendo las indicaciones de Dios por medio de Moisés, van a celebrar la Pascua esa noche. En la tarde van a sacrificar un cordero de 1 año sin defecto por familia, y lo van a comer de pie, a prisa, su carne asada, con panes ácimos, sin levadura, ya preparados para el viaje, con las sandalias puestas, con su túnica ceñida. Pero en el momento de sacrificarlo, van a coger la sangre para manchar el marco de la puerta de esa familia, y luego cenarán la carne del cordero. Y gracias a esa sangre se salvan los primogénitos de las familias hebreas, porque el ángel de la muerte no tocará a las familias que tengan en el marco de la puerta la sangre del cordero. Morirán los primogénitos de las familias egipcias. Es una noche de liberación, es una noche grandiosa, significativa, histórica, que el pueblo va a celebrar año con año, la Pascua. Sale el pueblo con una vocación.
para alabar a Dios y servirlo. Y en este seguimiento del Señor, el momento culminante es en el monte Sinaí, cuando Dios celebre la Pascua, celebre la alianza con su pueblo, ya en el desierto, por medio de Moisés, en ese monte santo. Dios va a entregar a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos, para que se los dé al pueblo. Y si el pueblo los acepta, entonces se compromete a cumplir ese decálogo. Dios, por su parte, le ofrece ser el Dios del pueblo y protegerlo siempre. Esta es la alianza. Es un pacto de fidelidad. El pueblo que se va a considerar el pueblo de Dios, y Dios a su vez será el Dios del pueblo. Y eso hemos escuchado hoy en la primera lectura del capítulo 24 del libro del Éxodo. ¿Cómo fue la celebración de esa alianza? Dice el texto que Moisés bajó del monte Sinaí y le expresó al pueblo lo que el Señor le había dicho, los mandamientos que le había dado, para tomar el compromiso del pueblo, si libremente acepta. Y el pueblo a una voz en grito dijo: haremos todo lo que dice el Señor. Inmediatamente viene la celebración. ¿En qué consiste? Se levantó Moisés y construyó un altar al pie del monte. El altar estaba formado con 12 estelas, 12 piedras, que significaban las 12 tribus del pueblo. Y mandó que sacrificaran novillos. Y esa carne de los novillos sacrificados la van a comer con un sentido de banquete sagrado, porque el pueblo está siendo comensal de Dios. Es un banquete de comunión, de intimidad, de unión con Dios. Y la sangre de las víctimas se va a dividir en dos porciones. Con una, Moisés va a mojar, por así decir, el altar con sus 12 estelas manchadas por la sangre de las víctimas. Es el altar donde se va a ofrecer otra víctima como holocausto por los pecados del pueblo. Pero antes de eso, la otra mitad de la sangre de las víctimas de comunión la esparce Moisés sobre el pueblo. Esto de estar manchado el pueblo con la sangre de las víctimas, igualmente que el altar y el pueblo envueltos con la sangre de las víctimas, también tiene el sentido de comunión, de unión con Dios, de consagración. Y luego vienen los sacrificios expiatorios. ¿En qué consiste? Moisés sacrifica un cordero, en holocausto. Este cordero, macho cabrío, significa que muere por el pueblo.
por los pecados del pueblo. Se inmola, se quema, se ofrece, sube al cielo el humo de ese sacrificio. Y hay incienso también. Pero son dos los corderos. El otro cordero, en vez, no lo sacrifica Moisés, sino que a este cordero, que también es de expiación, se le imponen las manos y va al desierto. Y esta es la práctica a lo largo de los años. Se va a repetir este gesto de la alianza. El sumo sacerdote va a ofrecer estos corderos año con año, uno en holocausto y el otro carga con los pecados del pueblo. El sumo sacerdote impone las manos sobre la cabeza de ese cordero de un año sin defecto, carga con los pecados del pueblo y es enviado al desierto. ¿Qué significa eso? Bueno, son corderos expiatorios los dos. El que se ofrece en holocausto año con año es para pedir el perdón de los pecados. Primero, del sumo sacerdote, que es pecador y tiene que purificarse para ofrecer el sacrificio. Y el otro también es para pedir el perdón de los pecados del pueblo, igual que el holocausto. Por eso le imponen las manos sobre su cabeza y es abandonado en el desierto. No muere, para significar que el pecado del pueblo no muere. Son gestos de purificación, de expiación, pero sin embargo continúa aquel pecado. Esta es la práctica. Ese es el oficio del sumo sacerdote. Y el sacrificio más importante del año es ese que ofrece el sumo sacerdote en el lugar más santo, en el Santo Santorum, o sea, santísimo, en el templo, año con año, donde nadie más puede entrar sino solo el sumo sacerdote, y solo una vez al año, para ofrecer ese sacrificio. Y ofrecer el incienso para que suba hasta Dios el sacrificio de expiación. Los sumos sacerdotes eran elegidos para un año para cumplir con esta función. Precisamente cuando Zacarías, sumo sacerdote ese año, ofrecía este sacrificio del incienso llamado en el Santo Santorum, el arcángel San Gabriel se le aparece y le anuncia que milagrosamente va a tener un hijo. Su esposa, Sara, va a concebir a pesar de ser anciana y estéril. Bien, así se ha practicado a lo largo de los siglos. Son sacrificios importantes, tanto el de la Pascua, que lo ha repetido el pueblo año con año, como también este, que renueva la alianza. Esa es la finalidad del sacrificio del incienso que ofrece el sumo sacerdote año con año. Uno, la Pascua que se renueva, y el otro, la alianza que se renueva. Son miles de corderos que se han ofrecido
en sacrificio. Pero son sacrificios imperfectos, son víctimas imperfectas, son sumos sacerdotes imperfectos. Por eso se purifican. Y los sacrificios mismos son imperfectos porque no tienen la capacidad de perdonar los pecados. Son externos. La ley misma del Sinaí es imperfecta. Es una ley externa. En efecto, no fue cumplida con perfección, con fidelidad, a pesar de que el pueblo se comprometió de frente a Moisés. No la cumplió, fue siempre infiel. Y los profetas le echaron en cara su infidelidad y anunciaron una nueva alianza, una nueva ley. Por ejemplo, el profeta Jeremías, en el capítulo 31 de su libro, en el versículo 31, anuncia una nueva alianza. Esa nueva alianza es la que celebra Cristo Jesús en una nueva Pascua. Por eso la carta a los Hebreos que hoy hemos escuchado en la segunda lectura, en el capítulo 9, nos dice: hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los beneficios definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, etcétera. Está hablando del sacrificio de Cristo. Él es el sumo sacerdote. Quiere decir, el máximo sacerdote. Es el sacerdote perfecto, porque el oficio sacerdotal es ofrecer víctimas a Dios de expiación, suplicando al Señor su perdón para el pueblo, y a la misma vez ofrecer la bendición de Dios al pueblo. Lo hacían los sacerdotes, sí, pero ahora se hace con perfección. Es el sacerdote perfecto que ofrece el sacrificio perfecto una vez para siempre. Es el sacrificio que de verdad nos salva. Y su ley es la ley que de verdad nos obtiene la salvación. Es una ley interior que el Espíritu Santo posibilitará para que sea cumplida con fidelidad, de modo tal que el pueblo de Dios será un pueblo sacerdotal, un pueblo santo. Cristo Jesús es el sumo sacerdote por excelencia. A la vez es la víctima perfecta y es el altar perfecto también. Este es el sacrificio de Cristo. Es la celebración de la nueva alianza, como hemos dicho. Es la Pascua definitiva. El Santo Evangelio que se nos acaba de proclamar de San Marcos, en el capítulo 14, nos presenta a Jesús en la última cena. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo:
tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, de la nueva alianza, que se derrama por todos. Es la nueva y eterna alianza. Y les da que beban de su cuerpo, de su sangre, y coman de su cuerpo. Hay que decir que el Señor adelantó la Pascua. La Pascua se iba a celebrar en el día viernes y Él la celebró con sus discípulos el día jueves, en la tarde, la Santa Cena. En verdad no la adelantó, sino que es una Pascua especial, porque el siguiente día, el día viernes, a las 3 de la tarde, cuando cada familia estuviera sacrificando su cordero pascual en la zanja del templo, Él también va a ser sacrificado en el altar de la cruz, en el monte Calvario, coincidiendo totalmente con los corderos que lo simbolizaban a Él, pero que eran incapaces de obtener el perdón de Dios y la salvación del pueblo. Él es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús, como enseñó el Bautista a sus discípulos. Y si celebró la Pascua un día antes, la cena pascual con sus discípulos, fue para darles de comer su cuerpo y su sangre, de una manera mística pero real. Un verdadero milagro. Transformó el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, y los hizo sus comensales de Dios, como el pueblo antiguo antes de salir de Egipto comieron el cordero pascual y fueron comensales de Dios. Como en la celebración de la alianza del Sinaí, Moisés sacrificó víctimas y dio de comer al pueblo, cumpliendo el mandato de Dios, porque el pueblo se convierte en comensal de Dios. Y este sacrificio de comunión se va a mantener a lo largo de los siglos, pero hoy se perfecciona. Cristo Jesús es el verdadero Cordero que nos salva. Entonces, comer de su cuerpo, beber de su sangre, es salvación. Es el cumplimiento del don de Dios, de la intimidad de Dios, de ser comensales suyos, que venía simbolizado desde antiguo, pero que hoy se planifica, cobra todo su sentido. Y la antigua ley ahora se perfecciona con el mandato del amor de Cristo. Este es mi mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la perfección de la ley. Y enviará el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos enseñe todo y grabe en nuestros corazones los mandatos de Dios. Ya no están grabados en tablas de piedra, sino en el corazón de cada uno, en el alma. Por eso hacer el bien nos da satisfacción, alegría, gozo interior. Y hacer el mal, en cambio, es desdicha, es sufrimiento, es remordimiento.
es que el Espíritu nos mueve al bien, nos da el gustar el bien. Amadísimos hermanos y hermanas, en verdad nosotros somos dichosos por vivir en este tiempo de gracia, tiempo de salvación. A eso se refería el Señor cuando dijo a sus apóstoles: muchos reyes y profetas santos de la antigüedad desearon ver y oír lo que ustedes ven y oyen, y no lo vieron, no lo oyeron. Dichosos ustedes. Esa bienaventuranza vale para nosotros. Es importante que hagamos actos de fe ante Jesús sacramentado y que nos unamos a Él. Eso significa la comunión, es la intimidad con Cristo, es la unión íntima con Él, hasta tal punto de poder decir con el apóstol San Pablo: ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y ahora sí que estamos en condiciones de cumplir la ley de Dios, de llevar una vida de santidad. No porque nosotros seamos mejores que nuestros antepasados, sino porque hemos recibido el Espíritu Santo que nos posibilita vencer el mal a fuerza de bien. Esta es la historia de los santos a través de los siglos y la historia de los mártires que han sabido devolver bien por mal hasta derramar su sangre, amando a sus enemigos, imitando a Cristo. Es la historia de nuestros propios mártires, tan cercanos a nosotros, en el tiempo, en el espacio, y ojalá fuera también en la fe, en la convicción profunda de amor a Dios y al prójimo. Amadísimos, este es un buen día para comprometernos con el Señor, así como antiguamente lo hizo el pueblo, que aceptó cumplir la alianza, si bien no lo pudo hacer, pero quiso hacerlo. Ojalá nosotros también tengamos esa voluntad firme y con la ayuda del Espíritu Santo sí que podemos. Que el Señor nos ayude a vivir de esta manera y que la Eucaristía sea en verdad para todos causa efectiva de salvación. Que así sea.